Imagina esta escena. Un hombre es arrastrado por la calle principal de una aldea en Galilea. 2 soldados romanos lo sujetan por los brazos. Su familia observa desde la puerta. Una mujer con un bebé en brazos, 2 niños aferrados a su túnica. Él no cometió ningún crimen. Simplemente no pudo pagar el impuesto de este mes. Esta escena no aparece en los evangelios, pero ocurría todas las semanas, en cada ciudad, en cada aldea de Judea en el siglo I. Si creciste en la iglesia, leíste los evangelios, pero siempre sentiste que faltaba algo en la historia, que el mundo alrededor de Jesús era más complejo, más brutal y más humano de lo que sugerían las pinturas en vidrieras. Este video está hecho exactamente para ti. No soy teólogo, no tengo doctorado en historia antigua. Soy alguien que hizo una pregunta sencilla y ya no pudo detenerse. ¿Cómo era despertar por la mañana en Judea del siglo I, siendo una persona común? No un rey, no un profeta, una persona común. Para responder esto, busqué en 3 fuentes que la mayoría de las personas nunca consulta: las excavaciones arqueológicas de las últimas décadas, los textos que quedaron fuera del canon bíblico y las fuentes históricas romanas y judías escritas por personas que vivieron en esa época. No para destruir la fe, sino porque la verdad completa es más poderosa que la versión incompleta. Y el primer impacto viene de un número que te hará entender por qué Jesús habló de dinero más que de cualquier otro tema en los evangelios. $40 a 60%. Ese era el porcentaje de los ingresos que un judío común entregaba en impuestos cada año. No un impuesto, varios, acumulados uno sobre otro como piedras de un muro que nunca dejaba de crecer. Tributo romano directo, impuesto del templo, tasa sobre la cosecha, peaje en los caminos, tasa de mercado, impuesto sobre animales de trabajo. Cada uno con su cobrador, cada uno con su fecha, cada uno con su consecuencia si te atrasabas. Un trabajador rural ganaba un denario por día. Era el salario estándar del siglo I. Jesús mismo usa ese número en la parábola de los trabajadores de la viña. Un denario por día, 6 días por semana. Intenta alimentar a una familia de 5 personas con eso, después de entregar más de la mitad al sistema. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre los publicanos. No eran funcionarios del gobierno romano. Compraban el derecho a cobrar impuestos, pagaban una suma fija a Roma y se quedaban con todo lo que recaudaran por encima de eso. Cuanto más exprimieran al pueblo, más ricos se volvían. Era extorsión con licencia imperial, practicada por judíos contra otros judíos, con la espada romana como garantía detrás. Papiros fiscales encontrados en el Egipto grecorromano y registros de deudas descubiertos cerca de Qumrán muestran algo perturbador. Familias enteras vendidas como esclavas por deudas que comenzaban con 2 o 3 denarios atrasados. No es metáfora, son documentos reales, con nombres reales. Ahora relee la escena de Jesús llamando a Leví, el publicano, para que lo siguiera. El escándalo que causó no era teológico, era visceral, era político. Era el equivalente a llamar a un colaborador activo de un régimen de ocupación. Pero los números eran solo el comienzo, porque debajo de la brutalidad económica había algo aún más cruel. Una jerarquía social que decidía, desde tu nacimiento, si eras lo suficientemente humano para ser tocado.
Existían personas en Judea del siglo I que el sistema oficial había decidido que no existían. No por accidente, por diseño, sin derecho a testificar en tribunal. El testimonio de una mujer no tenía valor legal, sin derecho a iniciar divorcio. Podían ser devueltas al padre si se las consideraba defectuosas después del matrimonio, como mercancía rechazada por falla. Textos jurídicos judíos de la época listan esposa, hijos y esclavos en la misma categoría gramatical de bienes pertenecientes al hombre. Entre 10 y 15% de la población de Palestina en el siglo I vivía en esclavitud. No había distinción legal entre castigar a un esclavo y castigar a un animal de trabajo. Fuentes romanas de la época, Columela, Varrón, describen la gestión de esclavos con el mismo lenguaje usado para la gestión de ganado. Marcado con hierro caliente, mutilación de dedos para identificar fugitivos. Documentado, normalizado. La palabra hebrea tzarat abarcaba cualquier enfermedad de piel visible, manchas, descamazón, heridas abiertas. Cualquiera de estas condiciones significaba exclusión inmediata. Sin ingresos, sin familia, sin derecho al contacto humano. Vivían en colonias fuera de las murallas de las ciudades, dependiendo de limosnas arrojadas a distancia. Por años, a veces por toda la vida. Ahora, Jesús tocó a un leproso, con las manos, en una sociedad donde eso te hacía ritualmente impuro por días y destruía tu reputación social. Conversó a solas con una mujer samaritana, doble invisible por ser mujer y por ser samaritana. Elogió públicamente a una mujer que lo ungió, ignorando las protestas de los hombres alrededor. Cada uno de esos gestos no era solo misericordia, era subversión social deliberada y calculada. Pausa un segundo. Piensa en cuál de estos tres grupos nunca habías considerado de esta forma antes. Déjalo en los comentarios. Quiero saber. Porque había una institución que controlaba todo esto, que definía quién era puro, quién podía trabajar, quién merecía comer. Y lo que ocurría dentro de ella era el mayor secreto de Judea. El Templo de Jerusalén era la octava maravilla del mundo antiguo. Herodes el Grande invirtió décadas y una fortuna incalculable en reconstruir y expandir el complejo. Visitantes de todo el Mediterráneo hacían peregrinación para verlo. Josefo, el historiador judío del siglo I, describe sus piedras tan blancas y doradas que mirar el templo al sol era casi imposible. Y también era el mayor banco, el mayor empleador y el mayor mercado de toda la región. 20.000 sacerdotes, levitas y funcionarios dependían económicamente del templo. El diezmo se cobraba con la misma fuerza que el impuesto romano, solo que con la autoridad de Dios detrás. No pagar era herejía, no había apelación. Los cambistas en el atrio del templo no eran una conveniencia, eran una obligación del sistema. Las monedas romanas llevaban la efigie de César, considerada idólatra por la ley judía. Así que nadie podía pagar las tasas del templo con dinero común. Todos estaban obligados a cambiar. La tasa de cambio era fijada y controlada exclusivamente por el clero. Monopolio sagrado, protección divina, lucro garantizado. Y aquí está lo que me quitó el sueño. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán, muestran que los esenios, una comunidad judía de 4.000 personas, contemporánea de Jesús, abandonaron Jerusalén y se fueron a vivir al desierto precisamente por esto.
En sus textos llaman a los sacerdotes del templo el sacerdote impío. Describen el templo como corrompido, ilegítimo, capturado por hombres que usaban a Dios como herramienta de poder. Llegaron a esa conclusión décadas antes que Jesús. Cuando Jesús entró al templo y volcó las mesas de los cambistas, las autoridades no se enfurecieron porque hizo ruido. Se enfurecieron porque amenazó públicamente el modelo de negocios que sostenía toda su estructura de poder. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes el contexto de Jesús mejor que la mayoría de las personas que asisten a iglesias desde hace décadas. Deja un comentario si esto está cambiando algo en ti. Lo que te voy a mostrar ahora fue escondido durante casi 2000 años. No por accidente. Había personas en Judea que ya sabían todo esto y fueron sistemáticamente borradas de la historia oficial, hasta que la arqueología las trajo de vuelta. Cuando Roma destruyó Jerusalén en el 70 a.C., no destruyó solo una ciudad, destruyó una conversación entera. Borró voces que hacían preguntas incómodas. Silenció comunidades que habían llegado a conclusiones que el poder establecido, tanto romano como religioso, prefería que nadie supiera. Pero algunas de esas voces sobrevivieron, escondidas en jarrones de cerámica, enterradas en cuevas, copiadas en manuscritos que cruzaron 2 milenios esperando ser encontrados. Los esenios escondieron toda su biblioteca en las cuevas de Qumrán antes de que llegaran los romanos. 408 manuscritos, descubiertos por un pastor beduino en 1947. Entre ellos, textos que muestran una comunidad que vivía sin propiedad privada, compartía todo por igual, incluía mujeres en posiciones de enseñanza y rechazaba el sistema del templo como fundamentalmente corrompido. Luego está Simón. Uno de los 12 apóstoles es identificado en los evangelios con un solo detalle: Simón, el celote. Los celotes eran el movimiento de resistencia armada contra Roma. Desde el punto de vista romano, eran terroristas. Jesús tenía en su círculo más cercano a un miembro activo de un grupo subversivo violento, y eligió mantenerlo allí, al lado de Mateo, el expublicano colaborador de Roma. Los dos extremos opuestos, sentados a la misma mesa. Y luego está María Magdalena. El Evangelio de María, texto datado del siglo II, pero basado en tradiciones anteriores, la presenta no como una pecadora arrepentida. Esa caracterización aparece solo en el siglo VI, en una homilía del Papa Gregorio I, sino como la discípula de mayor profundidad espiritual, en conflicto directo con Pedro por el liderazgo del grupo después de la resurrección. Ese texto fue deliberadamente excluido del canon. Excavaciones en Séforis, ciudad a 6 kilómetros de Nazaret, revelaron una metrópoli grecorromana sofisticada en plena construcción durante la infancia de Jesús. La palabra griega tectón, traducida como carpintero, se aplica a cualquier trabajador de la construcción. Es muy probable que Jesús y José trabajaran en las obras de Séforis. Jesús no creció aislado en una aldea remota. Creció a 1 hora de caminata de una ciudad romana. Conocía el sistema desde dentro, y es precisamente ese Jesús que conocía a los borrados por su nombre, que entendía cómo funcionaba el poder, que eligió a sus compañeros de forma imposible de ser accidental, el que hace inevitable la pregunta final. Nazaret no aparece en ningún documento histórico antes de los evangelios. Ninguno. Era demasiado pequeña para ser registrada.
Cuando Natanael oyó que el Mesías venía de allí, su reacción fue inmediata. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Era el equivalente a decir que el Salvador del mundo creció en un barrio que no existe en el mapa. Ese hombre, hijo de un trabajador de la construcción, que pagó impuestos romanos, que trabajó en las obras de una ciudad ocupada, que creció viendo a vecinos ser arrastrados por deudas, que conocía celotes y publicanos por su nombre, que vivía en una sociedad que trataba a las mujeres como propiedad, a los leprosos como invisibles y a los esclavos como herramientas. Ese hombre se levantó y dijo: «Bienaventurados los pobres». No era poesía. Era un golpe directo al estómago de todo el sistema, frente a personas que vivían esa realidad todos los días. Cuando dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de Dios, hablaba a una multitud que entregaba 60% de lo que ganaba para mantener ricos aún más ricos. Ellos entendieron cada palabra. Y aquí está la conexión que no puedo sacar de mi cabeza. Los sistemas que Jesús enfrentó no desaparecieron, cambiaron de nombre. Opresión económica estructural, exclusión social por estatus, control institucional de la espiritualidad en beneficio de unos pocos, grupos borrados de la narrativa porque su existencia incomoda al poder. Las preguntas que Jesús hizo siguen siendo las preguntas más peligrosas que alguien puede hacer hoy. La fe que sobrevive al escrutinio histórico es una fe más fuerte. No necesitas elegir entre la arqueología y la devoción. La verdad no debilita la fe. La versión incompleta de la verdad es la que es frágil, porque se rompe en el primer enfrentamiento serio. Cuando conoces el contexto real, cada parábola gana peso, cada gesto gana significado, cada elección deliberada de Jesús se convierte en una declaración. Si este video cambió algo en la forma en que lees los evangelios, aunque sea una sola cosa, compártelo con alguien que sabes que está listo para esta conversación. ¿Saliste de este video con más fe o con más dudas? Cuéntamelo aquí en los comentarios y compártelo con alguien que creas que está listo para esta respuesta. Yo leo todos.